A continuación, procederé a explicar parte de la nueva clasificación de enfermedades periodontales y periimplantarias. El antiguo sistema de clasificación de las patologías y alteraciones periodontales del año 1999 carecía del factor patobiológico como base de la categorización, lo que dificultaba tanto el diagnóstico como el tratamiento y la prevención de la patología. Por lo tanto, la Academia Americana de Periodoncia y la Federación Europea de Periodoncia elaboraron un nuevo sistema que se publicó el año 2018 y que tenía por objetivo una estructura común para las bases de la enfermedad y así lograr una nueva clasificación. Respecto a la periodontitis, el debate terminó por conjugar los diferentes diagnósticos de periodontitis en tres diagnósticos conocidos como periodontitis, periodontitis necrosante y periodontitis como manifestación directa de enfermedades sistémicas, los cuales formaron las bases fisiopatológicas de la nueva clasificación. Estas nuevas bases, por lo tanto, permitieron definir la periodontitis como una enfermedad crónica, inflamatoria, multifactorial, asociada a disbiosis en biofilm de placa bacteriana, caracterizada por la destrucción del aparato de soporte dentario. Lo anterior permitió además comprender y subclasificar la enfermedad periodontal en estadios de la patología 1, 2, 3 y 4, determinados por la severidad del diagnóstico inicial y la complejidad y descritos según la extensión y su distribución, y en grados A, B y C según el riesgo de progresión de la enfermedad, los cuales están basados en evidencia directa, indirecta y en factores modificadores como el tabaco y la diabetes. Ahora bien, la severidad del diagnóstico inicial se basa en los siguientes tres aspectos: la cuantificación del nivel de pérdida de inserción interproximal, que lo estandariza en los estadios del 1 al 4, según si la pérdida en la zona más afectada es de 1 a 2 milímetros para el estadio 1, de 3 a 4 milímetros para el estadio 2, y para los estadios 3 y 4 si la pérdida es mayor o igual a 5 milímetros. La pérdida ósea radiográfica representa una pérdida de menos del 15% en el tercio coronal de la raíz para el primer estadio, pérdida de 15 a 33% en el tercio coronal para el segundo, una pérdida que se extiende hasta el tercio medio de la raíz para el tercero y una pérdida ósea radiográfica hasta el tercio apical para el último estadio. Un paciente que no ha perdido dientes por razones periodontales está dentro del estadio 1 y 2, mientras que uno que se ha perdido entra en el estadio 3 si han sido 4 o menos los dientes que ha perdido. Por lo tanto, entra en el estadio 4 si ha perdido 5 o más de estas piezas dentales en estas circunstancias. La complejidad se determina por el análisis de la combinación de los factores locales. La complejidad en el estado 1 representa una profundidad de sondaje de hasta 4 milímetros y una reabsorción ósea principalmente horizontal. En el estadio 2, la profundidad de sondaje llega hasta los 5 milímetros y la reabsorción ósea es principalmente horizontal. En el estadio 3, además de la complejidad de la etapa número 2, presenta profundidad de sondaje desde 6 milímetros en adelante, pérdida ósea vertical mayor o igual a 3 milímetros, compromiso de Furca, clase 2 o 3, y defecto moderado de la cresta ósea. El estadio 4 ahora representa de la complejidad de la etapa 3, hay que evaluar la necesidad de rehabilitación compleja por disfunción masticatoria, trauma oclusal secundario, que presenta una movilidad dentaria mayor o igual a grado 2, defecto severo de la cresta ósea, colapso masticatorio, migraciones dentarias, cantidad menor a 20 dientes restantes o 10 pares ocluyendo. Cabe destacar que los factores de complejidad pueden cambiar la etapa a un nivel más severo. Por ejemplo, una Furca clase 2 o 3 cambiarían a la etapa 3 o 4 independientemente del nivel de inserción clínica. La diferencia entre la etapa 3 y la etapa 4 se basa principalmente en factores de complejidad y la necesidad de tratamiento rehabilitador complejo. Por ejemplo, un alto nivel de movilidad dental y o colapso masticatorio posterior indicaría un diagnóstico en etapa 4. Para cualquier caso dado, no es necesario que todos los factores estén presentes. Sin embargo, en general, solo se necesita un factor de complejidad para cambiar el diagnóstico en una etapa superior. Para terminar con la clasificación por estadios, a cada uno se le atribuye un carácter descriptor de extensión localizada si son afectados con la pérdida de nivel de inserción clínico interproximal
de menos del 30% de los dientes en boca, o generalizada, si el porcentaje es mayor o igual a 30%. Se describe, por lo tanto, un patrón de distribución también molar y o incisivo dependiendo de a qué grupos dentarios afecte. Ya teniendo claro el estadio de la enfermedad periodontal, la nueva clasificación determina grados de progresión de la enfermedad, divididos en grado A, grado B y grado C, según el riesgo de progresión de la enfermedad. Se evalúan, por lo tanto, los siguientes parámetros. Evidencia directa sobre la progresión de la enfermedad, evaluado en radiografías o en exámenes periodontales en los últimos 5 años, en donde el grado A corresponde a un paciente que no ha perdido hueso de inserción, grado B a un paciente con una pérdida ósea de inserción de menos de 2 milímetros, y por último, grado C a un paciente con pérdida ósea o inserción de 2 o más milímetros, todos entendidos en este lapso de tiempo. Evidencia indirecta sobre el avance. Por un lado, analizando una razón entre la pérdida ósea y la edad, vamos a arrojar un menor grado para el grado A de 0,25. Entre 0,25 y 1 va a ser el grado B, grado intermedio, y mayor a 1 para el grado C, que es el grado más severo. Para poder explicar este punto, tenemos aquí un ejemplo de un paciente de 80 años de edad con una pérdida ósea radiográfica de un 50%. Por lo tanto, este paciente presentaría un grado B, lo que corresponde a un riesgo moderado de progresión. Por lo tanto, utilizando el concepto de fenotipo del caso, al comparar los niveles de depósitos de biofilm y los niveles de destrucción de los tejidos periodontales, encontrando baja destrucción para el grado A pesar de su alto nivel de biofilm, proporcional ahora en el grado B, y una exagerada destrucción para una poca cantidad de placa bacteriana para el grado C. Por último, existen factores modificadores que afectan el grado de progresión de la destrucción del tejido periodontal, que son el tabaco y la diabetes. Para el tabaco, se determina grado A cuando el paciente no es fumador, grado B si fuma menos de 10 cigarrillos por día y grado C si consume más de 10 diarios. En el caso de la diabetes, se clasifica como grado A si no presenta diabetes o si está controlado, grado B si los niveles de hemoglobina glicosilada de este paciente diabético son menores a 7 y como grado C si los niveles superan este último valor. Ya teniendo el resultado de cada factor que determina el estado periodontal del paciente y la progresión de su enfermedad, debemos clasificar la enfermedad periodontal respecto a su estadio, a su grado, pero de la parte del pool tenemos que tomar lo más severo de este producto de análisis. Por lo tanto, resulta así un diagnóstico de periodontitis en estadio 1, 2, 3 o 4 de grado A, B o C, de extensión localizada o generalizada y o un posible patrón de distribución incisivo o molar. Por lo tanto, aquí nos entrega finalmente esta clasificación dos visiones de la misma patología y nos entregan muchísimas herramientas para combatirla.